tema de esta predicación: divisiones y peleas en la iglesia. Divisiones y peleas en la iglesia. Yo creo que para todos nosotros, los que estamos aquí presentes, nos hemos percatado que en las iglesias, en la gran mayoría, si no es que en todas, hemos escuchado de divisiones, hemos escuchado de dificultades y muchas veces hasta peleas. Y llegamos a la carta del apóstol Pablo a los Corintios, donde el apóstol Pablo atiende esta situación que no es ajena en el tiempo presente para nosotros aquí en la iglesia, y es el tema de las divisiones. Pablo atiende esa necesidad, por decirlo así, en la iglesia en Corinto. Y Dios quiere que nosotros, aquí en la iglesia donde nos encontramos, aprendamos de su palabra y entendamos este fenómeno que existe y que desafortunadamente existirá en las iglesias. El tema central que Pablo atiende en la iglesia en Corinto es porque se había perdido la unidad. La unidad. Todos debemos de entender que las divisiones nacen en un corazón egocéntrico. Y es ahí donde comienzan a nacer las divisiones y los pleitos, ya sea en la familia o en la misma iglesia. El ego es el deseo o el impulso que nace en el corazón del hombre. Si pudiéramos darle una definición al egocentrismo, es el impulso motivado en el corazón del hombre por hacer algo. Ese es el ego. Es un impulso que está en el corazón del hombre y que constantemente lo impulsa a decir o hacer. Algunos teólogos han dicho que el ego es el pecado capital. Dejo un apartado ahí y vamos a ir a Santiago capítulo 4, versículo 1 para tener un poco de introducción en cuanto a este pasaje. Así es de que el tema de las divisiones también le tocó enfrentarlo a la iglesia del primer siglo, en este caso a la iglesia en Corinto. El ego, ya dijimos que son los deseos y los impulsos, las metas y los propósitos del ser humano. Ese es el ego. Es el deseo, es la meta, es el propósito que nace en el corazón del ser humano. Si tuviéramos enfrente o tuviéramos una conversación, una mesa redonda aquí en la iglesia donde estamos, y abordáramos el tema de poderle darle mantenimiento a este lugar, cada uno tiene una propuesta en su corazón. Y al comenzar con el tema, de manera instantánea, cada quien tiene un punto de vista y quiere ser escuchado, ¿cierto? Y eso podemos llevarlo a cualquier plano, al plano familiar. Si tuviéramos la reunión con los hijos en la mesa y dijéramos, ¿saben qué, hijos? Tendremos una reunión familiar cada tercer domingo del mes. Y rápidamente comenzarían las propuestas a decir si sí o si no, en qué horario y cómo sería. Y el ego es ese impulso que muchas veces o casi siempre es difícil de controlar. Y Santiago capítulo 4, versículo 1 nos describe cómo nacen las divisiones. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Pregunta Santiago 4:1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras, qué hermanos? Pasiones. Santiago está diciendo, los fuertes deseos que ustedes tienen entre sí son los que motivan los pleitos y las divisiones. Dice otra versión, ¿de dónde vienen todos los conflictos y peleas que hay entre ustedes? Vienen de ustedes mismos, de sus deseos egoístas que siempre están librando una guerra en su interior. Y ponga atención, hermano, todas las divisiones, diferencias que existan entre los seres humanos es por un corazón egoísta, el cual quiere
que su punto de vista sea el aceptado, que su manera de pensar sea la correcta. Y ese es el esfuerzo del hombre. Quiere que seamos escuchados. Y Santiago dice, los pleitos y las divisiones entre ustedes vienen de sus fuertes deseos. Ahí nacen las divisiones. En yo, en el mí, en lo que yo pienso, en lo que yo creo, en lo que yo entiendo, y que mi voz tiene que ser escuchada por encima de los demás. Versículo 2. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís, ¿cómo, hermanos? Mal. Es decir, la razón por la cual hay disputas son por los deseos egoístas en los corazones de los hombres. Ahora, cuando venimos a la iglesia, todos venimos con ese corazón. Aunque estamos en la iglesia, traemos eso dentro de nosotros. Aunque somos salvos, amén, porque somos salvos, aunque somos salvos por la gracia de Dios, pero aún traemos en nuestra naturaleza ese sentimiento egoísta. Y cuando tenemos convivencias, cuando tenemos ciertas cosas, salen a flote nuestro punto de vista. Y es ahí donde comienzan los pleitos y las peleas, nacen en deseos y impulsos egoístas. Y esto no es nuevo, hermanos. Desde que nace el ser humano, nace con el deseo de pelear. Por ejemplo, cuando nace un niño y a los 2 años, 3 años, pelean ¿por qué? Por sus juguetes, ¿cierto? Y se lo pitan entre ellos. Y ese bebé crece y tiene 6, 7, 8 años y sigue siendo egoísta. Y presume lo que tiene en casa, presume su ropa. Y ese niño llega a los 13, 14 años y ahora no pelea por los juguetes. Ahora pelea por la chica que le gusta. O por el jovencito que le gusta. Y ahí están los pleitos. Es que me gusta. Y ese deseo y ese impulso no se detiene ahí. Llega y pasa a la adolescencia y llega a la juventud y llega a la carrera a estudiar una profesión y ahora pelea por tener el mejor grado. Y comienza a haber una competencia constantemente en el ser humano por tener el grado mayor. Y termina la carrera y llega a formar una familia y ahora el pleito es con el esposo y es con la esposa. Y tienen sus conflictos y sus diferencias porque cada uno quiere que su punto de vista sea el aceptado y sea el correcto. Y si usted es honesto y sincero con usted mismo, esa es la raíz de su problema muchas veces en casa. Es que, mira amor, creo que si tú me entiendes lo que yo te quiero decir, vamos a estar en paz. Y ahí está el estira y el encoge. Y cuando ese tema llega a la iglesia, es donde comienzan los pleitos y las divisiones en la iglesia. Porque el ser humano lo trae de manera natural en su corazón. Y la iglesia Elohim no es la excepción. Pero esta tarde Dios va a enseñarnos cómo poder contrarrestar y combatir los pleitos y las divisiones en la iglesia. Tenemos que entender entonces que los pleitos y las divisiones nacen en un corazón egoísta. Juan capítulo 17, versículo 21. El egoísmo es un problema en el ser humano, es un pecado. Y ese pecado fractura la comunión entre los creyentes. Y tristemente llega a traer muchas veces distanciamiento entre los hermanos. Juan 17, 21. La división y los pleitos en las iglesias es la falta de la armonía o la falta de armonía. Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, Él oró al Padre y le pidió en oración en Juan 17, 21 que las divisiones no fueran parte de sus seguidores. ¿Cuántos seguimos a Jesús? Amén.
Si usted es seguidor de Jesús, usted tiene que entender que la oración de Cristo al Padre, dice Juan 17:21, para que todos sean ¿qué? Uno. Eso es lo que quiere Cristo con su iglesia, que seamos uno. El impacto más grande que tendrá la iglesia donde se congrega es que la gente que no es cristiana vea en nosotros unidad. Amén. Si la gente de allá afuera que no es cristiana nos ve que estamos como perros y gatos peleándonos y discutiendo, ¿usted cree que querrá venir a la iglesia? No. Tenemos que entender entonces que la oración de Cristo es que seamos uno, que haya armonía en su iglesia, que sea el testimonio que impacte el entorno donde se encuentra su cuerpo y su iglesia, hermanos. Amén. Oh Padre, en mí y yo en ti, para que también ellos, ¿quiénes ellos? Los seguidores de Jesús, sean uno en nosotros, para que el mundo, ¿qué, hermanos? Si el mundo será impactado por la iglesia del siglo XXI, será a través de la unidad que vea en nosotros. Porque el ser humano allá afuera sabe que todos somos egoístas. Pero si podemos sobreponernos por el egoísmo nuestros deseos y impulsos y llevarlos a la cruz de Cristo, entonces la gente dirá, esa iglesia es poderosa porque se ponen de acuerdo. ¿Se ha dado cuenta que cuando tenemos un evento o cosas como congregación, siempre hay una lucha y una prueba para ponernos de acuerdo? ¿Sí se ha dado cuenta? Y todo nace en un corazón así. La oración de Jesús es que seamos uno. Hechos 4:32. No solamente Jesús, sino que la iglesia en el Pentecostés, Hechos 4:32. La iglesia del primer siglo, con los discípulos, con los apóstoles, en ese fervor de compartir el evangelio de resurrección de Cristo Jesús, impactó su entorno en aquel momento. Y dice Hechos 4:32, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían, ¿me ayuda a leer? No había egoísmo, todo era en común, había armonía en ese momento. La iglesia tenía armonía y esa es la oración de Cristo y ese debe de ser el anhelo de todo cristiano en la iglesia donde se congrega. Promover la unidad, entender que Cristo le agrada y se goza cuando ve a su iglesia unida. ¿Qué dice el Salmo 133, hermano? ¿Se lo sabe? Salmo 133, ¿qué dice? Cuán hermoso y delicioso es que juntos en armonía. Porque allí envía bendición Jehová. Cuando estamos congregados y estamos en armonía, hay bendición de parte de Dios, hermano. Y gloria a Dios. Y eso es lo que quiere Dios trabajar con la iglesia en este lugar. Quiere que entendamos el origen de esas divisiones y disputas. Y quitar a un lado nuestro yo y tomar la cruz de Cristo para que Él sea glorificado. Amén. ¿Usted quiere exaltar a Cristo? Amén. Entonces, aprendamos a vivir como en armonía, siendo unos. Allí mismo en Hechos 2:44. La primer necesidad de la iglesia en Corinto fue la armonía y la unidad de la iglesia. La primer necesidad que debe de tener la iglesia aquí donde nos encontramos nosotros debe de ser la unidad. Si no logramos entender eso, difícilmente podremos alcanzar la madurez en Cristo Jesús. Porque unos caminarán para allá, otros para otro lado, otros para atrás y otros para enfrente. Pero cuando nos pongamos de acuerdo en Cristo Jesús, caminaremos glorificando el nombre de Dios. Amén. Miren lo que dice Hechos 2:44. Todos, ¿cuántos? Todos los que habían creído estaban como juntos. Y tenían que, hermanos, esa debe de ser la visión y el objetivo de la iglesia Elohim. Todos.
juntos, en armonía. Todas las cosas. ¿Cómo será posible eso, pastor? Haciendo a un lado el egoísmo, haciendo a un lado mi deseo, mi impulso, y que Cristo nos una. Amén. Si no entendemos eso, viviremos toda la vida en esta tierra en un estira y un encoge. Y eso no glorifica a Cristo. Eso trae vergüenza al Evangelio. Amén. Amén. Con eso en mente, ahora sí vamos a ir a 1 Corintios 1:10. Dios es bueno, hermanos. Amén. Mire lo que dice el texto 10 de 1 Corintios. Os ruego. Esa palabra os ruego nos habla que el apóstol Pablo tenía una oración y un deseo en la iglesia en Corinto. Y comienza a decirles, os ruego. Esa palabra rogar habla de un suplicar. Y significa colocar una persona junto a otra. Es decir, la palabra os ruego significa como que alguien quiere cargar una piedra y no la aguanta. ¿Sabe el hermano que no aguanta levantarla? Entonces yo me coloco al lado de él y le digo, le ayudo, hermano, para que podamos moverla. Amén. Eso es, os ruego. Me coloco junto al hermano que no puede entender que debe de estar la armonía por encima del egoísmo, y voy a ayudarle para que tenga armonía y que seamos uno. Eso es, os ruego. Os ruego, hermanos. Le está hablando a los hermanos a que tengan algo, y es la oración, y es el ruego, y es el deseo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo comienza con una súplica, y él quiere que la iglesia en Corinto entienda que necesita una ayuda. No podemos salir de un problema si no reconocemos que tenemos un problema. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El alcohólico nunca dejará el alcohol si no reconoce que tiene un problema con el vicio. El que miente no dejará la mentira a menos que reconozca que tiene un problema con la mentira. El que roba, el que dice groserías, etcétera. Si no reconocemos la necesidad de que estamos obrando fuera de la voluntad de Dios, no vamos a cambiar, hermanos. ¿Cuántos quieren cambiar? Amén. Ese debe de ser el deseo del cristiano. Comienza el apóstol Pablo rogando, comienza a abogar por los cristianos corintios y les dice, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que Pablo quiere transmitirle a los corintios y esta tarde Dios a nosotros es de que, ¿usted ama a Cristo? ¿Usted ama a Cristo? Si usted ama a Cristo, Dios quiere que entiendas lo importante que debe de ser de quitar el ego, el egocentrismo de tu corazón. Si usted ama a Cristo y si usted coloca a Cristo en el primer lugar de su vida y usted quiere que Dios sea glorificado, quite de su corazón eso. No lo haga por el apóstol Pablo, no lo haga por el pastor Bello, hágalo por amor a Cristo. Amén. Si usted quiere tener armonía en la iglesia y en su hogar, no lo haga por el otro. Si usted ama a Cristo, lo va a hacer porque Cristo va a ser glorificado. ¿Sí logra entenderlo, hermano? Amén. Gloria a Dios. Filipenses 1:8 y 9. Vamos a entender un poco más. Vamos a irnos despacio porque es necesario aprender de parte de Dios. Esto tiene que ver con la madurez de la iglesia y el cristiano, hermano. Sí, Filipenses 1:8 y 9, usted me alcanza. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, Filipenses 1:9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia. ¿Y qué, hermanos? Es decir, el apóstol Pablo a los corintios les está diciendo que el amor y el conocimiento crezca. Y va a crecer siempre y cuando tengamos unidad y tengamos armonía en el Señor. Si usted ama a Dios, si usted ama a Cristo, si usted se dice cristiano, Pablo le dice a los corintios que habléis todos una misma cosa.
Vamos a regresar al texto de 1 Corintios 1:10. Pablo está haciendo una súplica. Está llamando al ruego. Pablo sabía que el problema mayor en la iglesia corintia eran las divisiones. Estaban dentro de la iglesia. Aquí no está hablando a que tengan armonía entre presbiterianos y bautistas, o episcopales y luteranos. No habla de armonía entre movimientos, habla de unidad dentro de la iglesia donde nos congregamos. Si no somos uno, difícilmente avanzará la iglesia en la tierra, hermanos. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, si amas a Cristo y quieres glorificarlo, que habléis, ¿qué, hermanos? Todos una misma cosa. ¿Quiénes son todos? Todos los de la iglesia local, todos los de la iglesia Elohim. Ese es el ruego del apóstol Pablo, ese es el ruego de Cristo en este lugar, que todos hablemos una misma cosa. Y aquí no habla de pensamiento, sino que la palabra de Dios sea la que nos mueva en nuestros corazones, hermanos. Que haya una misma regla para todos y que todos caminemos bajo esa misma regla. ¿Le pasa a usted en su casa que usted como padre y madre pone en su casa reglas? Y tienen que, ¿qué, hermanos? Respetarse. Cuando todos llegan a respetar las reglas, ¿qué pasa? Hay tranquilidad. Si ponemos la regla que en la casa el que se levanta tiene que tender su cama, el que va a comer tiene que lavar sus platos, el que ve sucio tiene que limpiar, son reglas. Si se cumplen, habrá una casa en orden y limpia. Y se siente, ¿cierto o no? Gálatas 6:16. Lo veo pensativo, quiero pensar que Dios le está hablando, hermano. Amén. Amén. ¿Qué significa que todos hablen una misma cosa? ¿Significa de que Dios tiene favoritismo? No. Gálatas 6:16 nos dice qué significa que todos hablemos una misma cosa. ¿Ya lo tiene? Amén. Y a todos, cristianos, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia hacia ellos y al Israel de Dios. Es decir, Dios estableció principios para convivir nosotros en armonía en la iglesia. Y la regla tiene que ser ¿para cuántos? Para todos, sin excepción de personas. Si nosotros aprendemos que Dios estableció reglas de convivencia entre el cuerpo de Cristo, entonces habrá armonía y unidad en la iglesia. Si no, habrá entonces divisiones. Ahí mismo en Gálatas, capítulo 5, versículo 20. Un capítulo atrás. Gálatas 5, 20. Amén. Las divisiones y las peleas y los pleitos, escuche esto, son resultado porque las reglas se rompieron. Cuando se rompe una regla, cuando se rompe algo que Dios acordó en su palabra, entonces es cuando hay divisiones. Y dice Gálatas 5:20, nos habla de los deseos y los impulsos de la carne. Y aquí menciona el 5:20, idolatría, hechicerías, enemistades. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Esos son impulsos de la carne. Y la carne es contraria al espíritu, hermano. Cuando se rompe esa regla, entonces es cuando comenzamos a ver ese tipo de situaciones entre los hermanos. Y déjeme decirle, hermano, si existió en aquel tiempo, existe hoy. Lo que Dios quiere es que nos demos cuenta para que atendamos con prontitud y le demos solución en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que no haya entre vosotros divisiones. Es lo que Dios quiere. Vamos a regresar al texto de 1 Corintios 1:10. Ahora, la única fuente para que haya unidad en la iglesia y entre los cristianos debe de ser a través de la Biblia, la palabra de Dios. Porque es la Biblia la que establece los parámetros
para una unidad donde Dios es exaltado y Cristo es glorificado. Que habléis todos una misma cosa, una misma regla. ¿Dónde está? En la palabra de Dios. Y que ya no haya entre vosotros, cristianos corintios, ¿qué hermanos? Divisiones. Ese fue el ruego de Pablo. Estoy enterado de su necesidad y de su condición, iglesia en Corintio. Pongan las cosas enfrente y trabajen en la unidad. Que todos, y que ya no haya entre vosotros divisiones. ¿Cómo va a suceder eso, pastor? ¿Sabe cómo, hermanos? Cuando pongamos de nuestra parte. ¿Cuántos quieren poner de su parte? Amén. Si usted quiere que Cristo sea exaltado, va a entender y va a poner de su parte para que eso exista donde nos congregamos. Y la gente de afuera diga, yo sí quiero ir a Iglesia Elohim. Porque ahí sí se ponen de acuerdo. Porque veo que tienen asuntos y logran resolverlos. ¿Cómo le hacen? No lo sabemos. Pero usted y yo sabemos que lo hacemos porque Cristo ha trabajado en nuestras vidas. Amén. La gente de afuera se dará cuenta y dirá, ahora sí queremos que vayamos a ese lugar. Si no, hermanos, la gente no va a venir. Si nos ve a nosotros en ese estira y encoge, la gente va y dice, para pleitos y problemas, mejor en mi casa. ¿Y tiene razón o no? Amén. Claro. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Aplicarse en el Señor. Sino que estéis perfectamente, ¿qué, hermanos? Unidos en una misma mente y en un mismo, ¿qué, hermanos? Parecer. Pablo está hablando y lo que él está diciendo es que la iglesia debería de trabajar en unidad. Ese debe de ser el enfoque, la meta de la iglesia, enfrentar los desafíos, las luchas, pero juntos, una misma mente, en la misma dirección, que el objetivo que se tiene en la iglesia sea el objetivo de todos, no es de uno, porque es Cristo el que está yendo a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque el pastor no hace lo que él quiere, yo tengo que sujetarme a Cristo y Él nos va guiando. Vamos a 2 Corintios 13:11 y vamos a concluirlo ahí porque el tiempo ha avanzado. Y continuaremos una segunda parte y le invito a que venga para que podamos recibir el mensaje completo de parte de Dios. 2 Corintios 13:11. ¿Ya lo tiene? Amén. Ponga atención ahí. Por lo demás, hermanos, ¿a quién le está hablando? A hermanos cristianos. Tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo ¿qué? Y vivid, y el Dios de paz Y de amor estará con vosotros. ¿Usted quiere que Dios esté con nosotros? ¿Sí quiere? Amén. Bueno, si quiere que Dios esté con nosotros, seamos de un mismo sentir. Amén. Vivamos ¿cómo? En paz. Si usted quiere que Dios acompañe a la iglesia en este lugar, si el deseo de usted en esta iglesia es que Dios se mueva cuando alabamos su nombre, y si usted desea que Dios nos ministre cuando la palabra es predicada, tenemos entonces que tener un mismo sentir Amén. Gloria a Dios. y vivir en paz. Amén. Ese es el deseo de Dios y esa es la oración de su pastor. Yo no lo puedo hacer porque cada uno piensa distinto, pero yo creo en el poder de Cristo Jesús. Y Él puede cambiar las mentes. Y Él puede poner el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Pero no podrá hacerlo a menos que reconozcamos que hay esa necesidad de nosotros. Amén. No hay iglesia perfecta. Si entendemos que Dios puede hacer la obra, entonces haremos como dice el Evangelio de Mateo, tomaremos nuestra cruz todos los días y seguiremos a Cristo en su voluntad.